Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer es comenzar ahora con esta conferencia. Bueno, no estoy acostumbrado a dar conferencias dentro de lo que es el ámbito del hogar, pero es una experiencia, por supuesto, que va a ser muy útil para todos aquellos que están escuchando en este momento la conferencia. La idea de esta conferencia es poder compartir los conocimientos que tienen que ver con la descodificación biológica de los síntomas y o dolencias. El título de esta conferencia es La curación es la pérdida del miedo al cambio. Yo digo que la curación es la pérdida del miedo que se produce cuando evidentemente le perdemos el miedo al cambio. Yo digo que estamos en constante cambios permanentes en todos los aspectos, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el entorno que nos rodea, el ambiente emocional que incluso vivimos los seres humanos en relación con el mismo entorno físico. Y de eso es lo que les voy a hablar hoy, de cómo nos adaptamos a este entorno, a este ambiente, de qué manera lo hacemos, por qué y para qué lo hacemos con las enfermedades, con los síntomas de comportamientos también. Para mí, descubrir el sentido de las enfermedades es lo más apasionante que todos ustedes se puedan imaginar. Pienso que no se trata de creer en los Reyes Magos, sino de descorrer un velo importantísimo de cómo funciona el ser humano. Sabemos que ya hace miles de años la humanidad ha experimentado que en conclusión todas las enfermedades tienen un origen psíquico, algo que ya está afianzado y que es una verdad científica sólidamente establecida en el saber universal y en la intuición de todos. Pero por supuesto, sin menospreciar a la medicina tradicional y a una historia de años de investigación, lo cierto es que si nosotros usáramos el sentido común, nos daríamos cuenta que en realidad hacemos de nosotros y también hacen de nosotros mismos, un montón de fórmulas químicas. Si nosotros tomáramos verdadera conciencia de cuál es el sentido de la enfermedad, pienso que nos libraríamos de muchas ataduras. Entre esas ataduras más significativas, pienso que están las ataduras con el tiempo, sobre todas las cosas. Y por supuesto, el espacio, nuestro territorio, aquel territorio donde pernoctamos para sobrevivir. Para adaptarse a este entorno, a este ambiente, evidentemente el ser humano tuvo que desarrollar con el paso del tiempo programas biológicos de supervivencia que están grabados en nuestro cerebro, en nuestras células. Es decir, el cerebro biológico actúa solo en función de mantener vivo al individuo en el instante siguiente. Es por eso que la información debe viajar en los genes, no la enfermedad, sino que lo que viaja en los genes son los conflictos inconscientes de nuestros padres, de nuestros ancestros, que no han tenido una solución satisfactoria en su momento, que no han tenido una descarga de esa información a través del estrés. Y es por eso que al no poder, al no sentir que uno tiene la capacidad, al sentir que uno no tiene o no cuenta con esa capacidad de poder expresar y decir aquellas cosas que uno siente en el momento del estrés, evidentemente lo que ocurre en ese momento es que codificamos y todo se transforma en un código, el código biológico, aquel que subyace a nivel de nuestro inconsciente y que produce lo que nosotros conocemos como la llamada enfermedad. Todo lo que yo les puedo contar en este segmento de minutos que tenemos para poder compartir estos conocimientos tienen que ver con las experiencias que yo he vivido en las consultas. Por supuesto que para mí cada seminario es una fuente de intercambio, de conocimientos incluso con nuestros participantes, que son nuestros alumnos del Instituto Argentino. Pero para mí las consultas fueron de hecho un seminario, cada consulta era un seminario. Y creo que ahí está la experiencia del terapeuta en descodificación biológica cuando logra darse cuenta que después de muchas experiencias
conociendo al ser humano en relación con sus conflictos y sus enfermedades, uno evidentemente va conociendo un patrón que incluso empieza a incorporarse en las células del terapeuta, porque estos patrones conocidos son patrones que tienen que ver con absolutamente con todos los seres humanos, que tenemos los mismos programas, la misma base de programas que hacen que nosotros reaccionemos ante el estrés o que tengamos una actitud previa ante nuestros conflictos. Entonces, para poder transmitir este conocimiento de una manera más sencilla, voy a ver si puedo usar palabras un poco más sencillas. Cuando hablamos de el miedo al cambio, me refiero precisamente a que cuando el ser humano no está dispuesto a sacrificar aquellas cosas que le convienen en relación con la supervivencia, aparecen los miedos irracionales. Estos miedos irracionales, que obviamente son irracionales desde el punto de vista de la observación de nuestra conciencia, que es limitada, son miedos que tienen que ver con la supervivencia. Hay 7 formas en que el ser humano se puede enfermar, o 7 necesidades básicas por las cuales el ser humano se enferma cuando no se pueden cubrir estas necesidades, que son, por ejemplo, la alimentación, la reproducción, la defensa del territorio primitivo, la valorización, la comunicación, la identidad y la pertenencia. Esos son los 7 conflictos biológicos arcaicos que afectan a humanos y animales por igual. Por eso cualquier experiencia que vivamos, sea cual fuere, siempre se va a encasillar en esas realidades biológicas. Es decir, no podemos escapar a las leyes biológicas. Es decir, cuando no podemos cubrir una necesidad, hay estrés. Y estas son las necesidades básicas para las cuales el ser humano se enferma. Alimentación, todo lo que tiene que ver con la protección, con la madre. Necesidad de alimentarse y no poder, produce estrés. La alimentación, por supuesto, entendida y comprendida desde lo biológico, claro, tiene que ver con esas necesidades de protección en relación con la madre. Cuando una persona no puede resolver el conflicto que hace que esa persona se sienta abandonada, el conflicto de abandono, cuando siente que no puede resolver ese conflicto en relación con la madre, lo que hace la biología es preparar a esa persona para un nuevo ambiente. Ahí hay un cambio. Por supuesto que como no podemos hacer este cambio, es profeso, el ser humano no cuenta muchas veces con esa capacidad de poder lograr estos cambios, es decir, que significaría superar las vivencias. De ahí viene la palabra supervivencia, superar la vivencia. Pues el ser humano se encuentra en este conflicto en donde evidentemente no cuenta con la capacidad de poder superar esas vivencias conflictivas, que son interpretaciones metafóricas, muchas veces en tonalidad conflictiva. Es que ahí aparece la madre del borrego, digo yo, que cuando en la consulta una persona se hace consciente de cuál es esa vivencia, esa interpretación psíquica, esa vivencia emocional del conflicto, esa interpretación de la realidad que ha hecho esa persona en un momento de estrés, eso va a determinar prácticamente los comportamientos emocionales de ese individuo. Vale decir que cuando el ser humano está confrontado a resolver numerosos problemas, obviamente con esos problemas evolucionan, y por eso evolucionamos todos con esos problemas, evidentemente cuando nos asalta una situación, un acontecimiento que no esperábamos, una situación en el que no contamos con esa actitud previa, con esa inteligencia emocional, no tenemos respuestas psicológicas para lo que nos está ocurriendo en el momento de ese estrés específico. Evidentemente, cuando hacemos un shock emocional, cuando nos impactamos emocionalmente, todo cambia. Hay un cambio abrupto del ambiente, hay un cambio estrepitoso muchas veces del entorno que nos rodea. Sobre todas las cosas, el entorno emocional, que es lo que cambia a partir de ese impacto emocional. Porque incluso cambia el mundo de las percepciones de cada quien. El mundo de nuestras percepciones se ve de alguna manera alterado, precisamente porque
no podemos encontrar una respuesta que nos alivie internamente. Y es precisamente porque no contamos con esa inteligencia emocional, con ese lenguaje, con esa palabra que a veces buscamos en el momento que nos asalta un conflicto en forma inesperada, en que la mente humana no puede dar una respuesta inmediata a lo que nos está pasando. Evidentemente, quien resuelve finalmente ese conflicto, que no se puede resolver ni con la mente ni con el cuerpo, es nuestro cerebro. Evidentemente tenemos un cerebro que funciona como una caja de fusibles. Como una casa. Imagínense ustedes una casa con una instalación eléctrica y de pronto hay una sobrecarga de energía eléctrica y de pronto saltan los disyuntores, y cuando saltan los disyuntores se salva toda la instalación eléctrica. Haciendo esta comparación con nuestro cerebro, como para poder comprender y poder ilustrar mejor cómo es que nos enfermamos, podríamos comparar a nuestro cerebro con una caja de fusibles. De hecho, de momento en que vivimos un shock emocional, salta la caja de fusibles, saltan los disyuntores y evidentemente lo que pasa a nivel biológico, no quiero entrar en términos muy científicos porque no es la idea de esta conferencia, por lo menos en esta conferencia, es que se produce un impacto emocional que obviamente se termina biologizando, ese shock emocional, esa sobrecarga energética se termina biologizando en una zona específica de nuestro cerebro. Cuando ocurre eso, obviamente, el ser humano, lo que se produce en el individuo es una ruptura de campo, un desequilibrio en el cuerpo. Y a partir de ese momento en que se produce un desequilibrio en el cuerpo, esa persona cambia su comportamiento emocional. El mundo de sus percepciones cambia a partir de ese acontecimiento que asaltó a ese individuo en forma inesperada. Y cuando decimos que es un conflicto vital para ese individuo que acaba de vivir ese conflicto, decimos que se trata de un conflicto relacionado directamente con la supervivencia. Fíjense que nosotros, cuando nos enfermamos porque la biología encuentra una respuesta inteligente, podríamos decir, desconocida para el ser humano en términos racionales, pero la biología encuentra una forma de adaptación a un nuevo entorno emocional y a un nuevo entorno físico incluso. Eso ocurre porque evidentemente en el momento de que vivimos estos conflictos no podemos descargar, no podemos decir lo que sentimos, básicamente porque es un conflicto que sobrepasa el techo psicológico, es decir, sobrepasa la capacidad de nuestra conciencia. Y cuando un conflicto sobrepasa la capacidad de nuestra conciencia, un conflicto psicológico sobrepasa esa capacidad de nuestra conciencia, evidentemente hay algo que nosotros todavía no podemos comprender, lo llamamos inconsciente, subconsciente, supraconsciente, o incluso le podemos llamar Dios también si queremos. Pero es evidente que hay una respuesta de la madre naturaleza ante este tipo de situaciones de estrés psicológico que muchas veces no podemos resolver en el momento. Y todo lo que no podemos descargar con la mente y con el cuerpo, lo termina resolviendo nuestro cerebro en el cuerpo. Allí aparecen nuestras enfermedades. Enfermedades hay muchas. Cada enfermedad, por supuesto, tiene una simbología muy determinada, como por ejemplo un cáncer de mamas que responde a un conflicto, a una necesidad de proteger el nido. Una mujer de pronto viene a la consulta y está muy preocupada porque le acaban de diagnosticar un cáncer de mama. Vamos a suponer que es un cáncer de mama infiltrante invasivo. Esa mujer, por supuesto, está afectada por el conflicto de diagnóstico o autopronóstico, que es cuando recibimos, entre comillas, una mala noticia y a raíz de esa mala noticia, de acuerdo a nuestras creencias, nuestras convicciones, el nivel de información que tenemos hace y determina cómo vamos a vivir ese conflicto, es decir, cómo vamos a vivir esa experiencia de recibir esa información en el que nos dicen que tenemos una enfermedad grave, incurable, que es un peligro que acecha y que bueno, que la única solución definitiva es eliminarla, como sea, y eliminarla rápido. Decía yo, hablaba sobre los ejemplos que yo he vivido particularmente en las consultas.
En este caso, una mujer que se acerca a la consulta porque tiene un miedo específico, le han diagnosticado que tiene cáncer de mama. Claro que cuando decimos la palabra cáncer, muchos de nosotros interpretamos, de acuerdo a la información que tenemos, de acuerdo a la información que hemos recibido durante toda la vida, inmediatamente nos aparece una inquietud, una emoción, nos aparece un estado de alerta, porque la palabra cáncer va asociada a muerte. Entonces, hacemos inmediatamente esa asociación. Desde estas leyes biológicas que evidentemente funcionan gracias a Dios, digo yo, que hemos podido corroborar que realmente hay muchas sanaciones, muchas personas se curan de diferentes enfermedades. Lo hemos visto muchas veces en la consulta, incluso nuestros terapeutas que están en el instituto atienden a consultantes permanentemente y podrían ellos decir, o podría bien yo decir, que esas experiencias realmente son muy positivas. Claro que para la persona que nunca ha vivido esta experiencia, por supuesto que por ahí cuesta un poquito. Cuesta un poquito incorporar a veces esta información. Decía yo que para que podamos comprender cómo funciona esta metodología y cómo funciona el cuadro conflictual de estrés cuando una persona viene preocupada porque le han dicho que tiene un cáncer, en este caso decía yo, viene una mujer a la consulta con un cáncer de mama, le han diagnosticado un cáncer de mama infiltrante invasivo, esa mujer evidentemente ha vivido un conflicto, el conflicto que ha vivido es un conflicto de nido. Dentro de todas las experiencias de las mujeres que han vivido este estrés psicológico, que por supuesto ha superado los límites de la capacidad de la conciencia de esa persona, aparecen síntomas. Y los síntomas aparecen en las mamas. Las mamas son órganos de protección. De hecho, la naturaleza encontró una manera de poder adaptar ese tipo de conflictos de necesidades que no son cubiertas, que es la necesidad de protección y seguridad, que es cuando una mujer está preocupada porque necesita protección en su nido, sea porque está muy preocupada por sus hijos, sea por cualquier tipo de conflicto que tenga relación con el nido. Puede ser a lo mejor una mujer que está preocupada porque su hijo le va mal en el colegio y de pronto esa mujer vive ese tipo de conflictos de una manera muy exacerbada, quizás a lo mejor otras mujeres no lo viven de una manera tan intensa como esa mujer que ya tiene ese programa, esa predisposición a vivir ese tipo de conflictos de una manera intensa muchas veces, lo que hace que evidentemente en algún momento, ya que esa persona está programada porque ya tiene una actitud previa ante cualquier tipo de conflicto en donde se va a sentir desprotegida e insegura, la biología reacciona en estos casos porque entiende nuestro cerebro que ya esa persona psicológicamente no puede dar una solución satisfactoria a ese tipo de conflictos. Evidentemente, no todas las mujeres viven intensamente la falta de protección y seguridad en relación con el nido. Todo lo que tiene que ver con el nido, ahí vemos que están los hijos, puede ser un marido que se comporta como un niño, puede ser incluso la separación de una pareja, cuando una mujer se siente desprotegida e insegura porque siente que su pareja no la protege, no le da seguridad. Vamos a suponer un caso en que una mujer se siente engañada por su pareja, de pronto, ¿cómo lo vive a ese conflicto? Bueno, probablemente no lo viva como muchas mujeres lo pueden vivir. Quizás esa mujer, por el programa que tiene, lo viva de una manera distinta a otras mujeres. Ese conflicto se puede vivir de varias maneras. Se puede vivir como traición, se puede vivir como por ejemplo, un ataque a la integridad moral, se puede vivir ese conflicto de engaño, se puede vivir en términos de abandono, es decir, mi pareja me abandonó por otra, o puede ser yo abandoné a mi pareja o yo desprotegí a mi pareja. Ese conflicto se puede vivir de varias maneras, incluso se puede vivir en términos de identidad, se puede vivir en términos territoriales, por ejemplo, se puede vivir en términos de reproducción. Es decir, hay 7 formas de poder vivir ese mismo conflicto. Pero si una mujer lo vive como una necesidad de nido, entonces
el conflicto va a ser tenido, es decir, de protección y seguridad. Es decir, que nuestro cerebro entiende y comprende que ese tipo de emoción ya la conoce. Cuando no hay una respuesta psicológica que alivie internamente a esa mujer que acaba de ser engañada, esa mujer, de acuerdo a su programa, puede vivir ese conflicto como un conflicto de miedo. La biología, más tarde, después que pase la tormenta, después que esa persona se relaje de ese estrés, aparece finalmente el síntoma. Decimos que los síntomas y dolencias suelen aparecer, en la mayoría de los casos, siempre y paradójicamente cuando una persona mejor está. Cuando uno mejor está es cuando aparecen los síntomas, las enfermedades. Muchas veces se descubren síntomas en fase de estrés, que es cuando una persona está viviendo el conflicto que todavía no lo ha superado y que todavía lo tiene a mal traer y que por alguna razón va al médico y de pronto el médico le diagnostica un síntoma, pero que no es una dolencia. Digamos que puede ser un crecimiento celular, un quiste, un tumor, pero que todavía no duele, que todavía no está en la fase de inflamación. Bueno, ahí decimos que una persona puede tener algún síntoma en particular porque está viviendo justamente un conflicto que todavía no lo resuelve. Pero cuando esa persona se relaja, cuando esa persona siente que ya, si bien no lo ha superado satisfactoriamente ese conflicto, pero la tormenta ya pasó, el cuerpo se afloja. La biología aprovecha para poder reparar todas las modificaciones celulares que se han producido en ese momento del sufrimiento, en ese momento del estrés. Eso es totalmente asintomático, uno generalmente no siente cuando está en esa fase de estrés. Por eso es que las dolencias, las inflamaciones, los dolores, los estados febriles, siempre van a aparecer en la fase de reparación. Por supuesto que para poder comprender qué es una fase de reparación, podemos explicarlo de una manera muy sencilla. Cuando nosotros nos sale una ampolla en el dedo, porque nos quemamos, esa ampolla sale inmediatamente porque se acaba de producir un estrés físico. Nos acabamos de quemar con el dedo, con algo caliente, y de pronto inmediatamente sale una ampolla. Esa ampolla es una fase de reparación. Es decir, que la ampolla no va a salir antes en la fase de estrés. Cuando me estoy quemando, ahí no sale la ampolla sale después. Haciendo esta comparación para que podamos comprender cómo es que funciona la fase de reparación, cómo es que la enfermedad es la fase de reconstitución de los tejidos, la fase de reparación, podemos hacer el ejemplo con la ampolla. Cuando la ampolla sale, duele. Yo no puedo apoyar el dedo, tengo que tener el dedo en observación, puedo poner una curita incluso, pero evidentemente algo ha pasado. He hecho un estrés físico y ha salido una ampolla. Depende y da un mensaje. No hay que tocar el dedo. El dedo tiene que estar ahí inmóvil porque se acaba de quemar y hay una ampolla. En esa ampolla hay líquido. Digamos que la ampolla es como una tienda de campaña. Dentro de esa tienda de campaña hay líquido. Eso lo hace todo el cerebro. En ese líquido hay sustancias nutritivas que están dedicadas, esas sustancias, a reparar, a nutrir esos tejidos que acaban de desaparecer. Millones de células acaban de desaparecer con esa quemazón. El cerebro lo sabe porque no se le escapa ninguna de las células, de las millones de células que controla. El cerebro no se le escapa absolutamente ninguna. Y es por eso que él sabe que en esa parte del cuerpo humano, que es exactamente en el dedo, tiene que enviar evidentemente una tienda de campaña que es la ampolla, en donde hay líquido y ese líquido está reparando. Si podemos entender y comprender, digamos, este simple proceso de recuperación de los tejidos, entonces podemos comprender la mayoría de nuestras enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades que duelen y que proponen a veces síntomas que son muy incómodos, ¿no? Como por ejemplo descomposturas, vómitos, dolores de cabeza, agotamiento, cansancio, puede producir inflamaciones también. Entonces,
Hay una fase natural que es la fase de recuperación de energía vital. ¿Quién no se ha enfermado alguna vez y de pronto le hizo caso a las señales que manda nuestro cerebro, en donde dice claramente que hay que descansar, que hay que comer, que hay que recuperar energía vital? Y estamos en esa fase, la entendemos, la comprendemos, sabemos que el cuerpo nos está pidiendo descansar, recuperar energía vital y no tenemos ninguna duda y lo hacemos. Pero ¿qué pasa cuando hay ciertos procesos que no entendemos? Como por ejemplo, bien podría ser este tipo de información que recibimos constantemente en relación con las cosas que tenemos dentro del cuerpo y que nosotros no podemos ver. Como por ejemplo que nos digan que tenemos una mitosis celular dentro del cuerpo, que nos digan que tenemos un tumor, que nos digan que tenemos un cáncer de intestinos, o un cáncer de colon, o tumor en la cabeza, o cáncer de hueso. Y cuando nos dicen eso, ¿qué es lo que nos pasa interiormente en ese momento? Hacemos estrés. Nos ponemos en una fase intensa muchas veces de estrés porque no comprendemos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Vale decir que lo que yo les quiero decir con todo esto es que en una nueva apertura de conciencia, el ser humano tiene la posibilidad de poder llegar a estos conocimientos, de poder recibir información en relación con, con estos procesos biológicos que muchas veces nos asustan, que no entendemos, y que precisamente por esa falta de conocimiento, por esa falta de información, es que actuamos de acuerdo a nuestras creencias, nuestras convicciones, y de acuerdo a lo que ya tenemos como información en la cabeza. Es importante poder acompañar, digo yo, en relación con la experiencia que he tenido en las consultas, de poder acompañar estos procesos de reparación con una toma de conciencia. Eso es lo que proponemos en nuestro instituto cuando enseñamos las leyes biológicas, cuando preparamos a los terapeutas para que apliquen la metodología. Entonces esta metodología es una metodología muy simple y muy sencilla, y precisamente por eso muchas veces se torna complejo para el ser humano poder aceptar aquellas cosas que son sencillas y que son simples. Como por ejemplo, lograr que una persona pueda relacionar cómo fue que se programó esa enfermedad, que pueda relacionar esos datos, que son datos muy esenciales. Si esa mujer con cáncer de mama puede relacionar que en algún momento de su vida hizo un shock emocional, en donde el corazón le iba a mil, en donde no podía hacer una descarga, en donde no podía contar lo que le pasaba, no tenía absolutamente a quién contarle lo que sentía con ese conflicto que vivió, de sentirse desprotegida e insegura. Imagínense lo que hace el estrés en ese momento. Tiene que bajar evidentemente al cuerpo. El cerebro no conoce otro lugar para adaptar el estrés, siempre lo hace a nivel de nuestro cuerpo. Imagínense ustedes que para cada persona un conflicto que no sería tan importante para otras, para esa persona sí lo es, porque esa persona sí que tiene un programa, esa persona sí que tiene una formación inconsciente, sí que tiene una información incluso que determina su comportamiento emocional. Y por supuesto ni hablar de la tendencia indeclinable de nuestro inconsciente familiar, en donde están todas las informaciones a nivel genético, que son los conflictos no resueltos de nuestros padres, de nuestros ancestros, que no han tenido una solución en su momento, y que obviamente eso viaja a nivel de nuestros genes. Vale decir que tenemos programas, reaccionamos en relación con esos programas, no podemos reaccionar de otra manera porque sencillamente no hemos podido todavía superar esas vivencias, que algunas son nuestras, en la mayoría de los casos, es la historia del propio individuo lo que hace que una persona pueda enfermarse o vivir ciertos acontecimientos. Pero también, por supuesto, hacemos el estudio y enseñamos y ponemos en práctica todo lo que es el tema del transgeneracional, que es un gran acompañamiento a la conciencia para que esa persona no solamente entienda su conflicto biológico, sino que también pueda entender cómo está entrelazada
esas vivencias dentro de su inconsciente familiar, para que pueda entender una persona que viene a la consulta cómo es que estamos predispuestos los seres humanos a reaccionar ante ciertos conflictos de una manera programada. Cuando sucede esto, evidentemente lo que ocurre es que la persona se libera de ciertas emociones. Por supuesto que la liberación emocional siempre tiene que ver con la relación de datos, de la información. Yo digo que ahí está la clave de una persona cuando sana o se cura, comprende que a partir de ahora puede esa persona hacer un cambio. Y nada más que por recibir conocimiento e información. Cuando sucede esto, evidentemente lo que ocurre es una toma de conciencia. En esa toma de conciencia, lo que pasa en la persona es que esa persona hace un clic. Esa persona se da cuenta. ¿Cómo es que se da cuenta? Recibe una información. El terapeuta en descodificación biológica le dice al consultante algo que nunca se lo dijo a nadie. La persona que está en la consulta le dice al terapeuta algo que nunca tampoco se lo dijo a nadie. Logra una conexión interna con ese terapeuta, entiende y comprende que ahora hay alguien que puede comprender perfectamente su conflicto, puede animarse ahora a decir aquellas cosas que nunca dijo a nadie, y por supuesto que ahí se descodifica, porque la codificación, por supuesto que se produjo en algún momento de su vida, que fue cuando no pudo expresar en el momento que hizo el estrés. Ahora sí lo puede decir. Básicamente, el cambio, el miedo al cambio es precisamente lo que se produce en el momento de la toma de conciencia. Cuando se recibe una información y una persona sabe que con esa información ahora ya se dio cuenta, esa persona que tiene herramientas o que cuenta con información para poder llevar a la práctica la solución de su conflicto, muchas veces pasa que hay resistencias. A veces ciertas personas que han tomado conciencia, a veces no le conviene hacer un cambio, porque eso significaría separarse, significaría ser abandonada, significaría no poder defender el territorio, puede significar perder la identidad, puede significar muchas cosas. Es decir, que ahí está la clave del asunto. Según mi experiencia, cuando una persona no está dispuesta a cambiar y ha tomado conciencia, es precisamente porque siguen existiendo esos miedos irracionales en el que creemos los seres humanos que estamos separados de todos, que estamos abandonados, que no nos defienden, que no sabemos quiénes somos, a dónde vamos, la identidad, o que dejamos de pertenecer a un grupo, que podríamos dejar de pertenecer a un clan familiar. Todos miedos que se presentan siempre al momento de la toma de conciencia, que lo que propone es un cambio radical del mundo de las percepciones de esa persona. Entonces, importante comprender el conflicto biológico, es decir, ¿a qué viene la enfermedad? ¿Cuál es el sentido de la enfermedad? Comprender que todo tiene un sentido. Un cáncer de mama, un tumor en la cabeza, un sarcoma de hueso, poder comprender desde el punto de vista biológico. La enfermedad es una ventaja adicional, evidentemente, para el individuo, para que pueda liberarse de esas creencias, de esas ataduras que tiene. Entonces, considero que es muy importante que una persona pueda recibir conocimientos e informaciones en relación con el mecanismo y de la aplicación de la metodología de la descodificación biológica. Por supuesto que lo que hacemos en las conferencias de las descodificaciones en vivo es hacer las descodificaciones en vivo para que las personas puedan realmente ver en vivo y en directo cómo es que se producen las liberaciones emocionales. Por supuesto que
que siempre se logra un ambiente mágico en el sentido de que nos conectamos todos inconscientemente. Las reuniones que se producen, digamos, de la asistencia de tantas personas en un teatro, por ejemplo, hace que evidentemente se genere un sentido, una finalidad sagrada, importante. En el momento de la conexión que tenemos con todas las personas, evidentemente se produce ese intercambio. Una persona se anima a descodificar, una persona dice lo que le pasa y resulta ser que invita a todas las otras personas también a poder liberarse también de esas cosas no dichas. Cuando digo no dicho me refiero al código precisamente, ¿no? Al código biológico. Se comprende o se entiende que cuando alguien no dice algo y lo dice de otra manera, aparecen los choques conflictivos. Precisamente estos códigos que todos tenemos, que son palabras cortas en el lenguaje, un lenguaje corto y simbólico que opera muy sutilmente en esta vivencia emocional del conflicto que vive una persona cuando experimenta un acontecimiento inesperado y que ese acontecimiento representa psíquicamente una realidad de acuerdo a la información que tiene esa persona, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus programas ancestrales también. Cuando esa persona logra, digamos, poder unir la información, cuando la persona llega a ese alba de la conciencia en el momento y que dice, como que son los signos, el factor sorpresa, ¿no? Cuando aparece el factor sorpresa, la persona se sorprende de algo que ya le resultaba familiar, se sorprende esa persona de algo que ya sabía internamente, de que siempre lo supo y de que ahora lo puede expresar y lo puede decir, pero que lo llevó siempre como un viejo amigo que lo acompañaba durante toda la vida, ese lenguaje corto y simbólico, ¿no es cierto?, que es el programa. Nosotros podemos darnos cuenta que tenemos programas, no hace falta que esos programas vayan a enfermarnos, pero por ejemplo, una persona se desvaloriza ante ciertas situaciones como esta, por ejemplo, una persona puede decir, una persona puede hacer algo que le gusta, puede encontrar en su vida algo que le gusta, que le hace cosquillas, pero de pronto siente una voz interna que le dice, no importa lo que estás haciendo, deberías estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces esa persona siente esa voz, por supuesto que no lo puede expresar, no lo dice, pero lo siente, es un lenguaje interno que opera muy sutilmente, que esta voz le dice, no importa lo que estás haciendo, deberías estar haciendo otra cosa, probablemente sea un programa que tenga que ver con el padre. Quizás a lo mejor en ese momento en la vida de esa persona apareció su padre que le dijo en la infancia que hiciera alguna otra cosa más importante de lo que estaba haciendo, y eso quedó ahí grabado y programado, y sutilmente queda ahí, digamos, activándose de vez en cuando cada vez que esa persona se conecta con algún acontecimiento feliz, importante de su vida, en donde siente ganas de hacer cosas, y de pronto aparece ese bloqueo, aparece ese lenguaje que evidentemente hace que esa persona se bloquee y no puede esa persona realmente hacer lo que tiene ganas de hacer. No puede llevar a cabo su finalidad porque está programada esa persona, porque tiene muchas palabras que ni siquiera es esencialmente de esa persona, sino que son, digamos, informaciones que viajan en la molécula de la herencia. Entonces, lo que hacemos en la consulta es realmente tocar algunos núcleos, ver cuál es la raíz de todo lo que le pasa a esa persona, cuándo fue que comenzó todo, cuándo fue que vivió ese impacto emocional en su vida que hizo que esa persona cambiara su forma de ser, su forma de vivir, su forma de sentir, cuándo esa persona encuentra, cuando se producen, cuando se realizan los ciclos, cuando esa persona comprende que todo tiene un ciclo, que a los 7 años vivió un conflicto, que a los 14 vivió una emoción
muy parecida a la que vivió a los 7 años, que a los 21 años volvió a experimentar la misma emoción, ahí tenemos también una forma de acompañar a la conciencia cuando una persona puede hacer esta relación importante de acontecimientos. Nuestro subconsciente tiene esa cosa insospechada de repetir una y otra vez los acontecimientos. Se vuelven a repetir en ciclos. Si una persona vive un conflicto a los 7 años, importante, cualquier tipo de conflicto, a los 14 se vuelve a repetir. Esa persona de alguna manera crea un ambiente emocional para su vida, lo hace inconscientemente, crea un entorno incluso para su vida, físico inclusive, para terminar de resolver el conflicto original. Entonces, si podemos darnos cuenta de que hay una cierta mecanicidad que funciona inconscientemente y que es inexorable, evidentemente, porque vemos que los acontecimientos se repiten, ¿no es cierto? En el caso que haya sido a los 5 años, se va a repetir a los 10, se va a repetir a los 15, se va a repetir a los 20. O puede ir de 7 en 7, puede ir de 8 en 8, de 9 en 9, eso es relativo. Pero en el acompañamiento de la conciencia hay muchos datos y conocimientos en relación con la descodificación biológica que son vitales y muy útiles para el consultante que viene a descodificar. Entre ellos, por ejemplo, estos ciclos que son ciclos biológicos celulares memorizados, un concepto de Mark Frechet, lo que nosotros enseñamos en el instituto. Aprendemos a cómo hacer para encontrar estos ciclos en cada persona. Es evidente que cuando empezamos a encontrar el sentido a las cosas que creemos que nos pasan, yo digo creemos porque siento y creo que con nuestras emociones pasamos por las cosas. Hoy venimos a experimentar con las emociones, ¿no? Y yo digo que si venimos a experimentar con las emociones, y eso es lo más importante y lo más relevante en este mundo de supervivencia, entonces evidentemente la emoción tiene que ser algo muy real para nuestro cerebro, como para que realmente aparezcan las enfermedades. No es que nos enfermamos directamente por las emociones, sino que hay una puerta de entrada que es el estrés. Pero la emoción, que significa energía en movimiento, es una puerta de entrada a una información. Entonces, venimos a experimentar emocionalmente. En base a esa experiencia que venimos a realizar en esta tierra, aparece esa cosa impensada, esa cosa insospechada, que le llamamos subconsciente, inconsciente o supraconsciente, que aparentemente maneja el 99,9% de todas las cosas que nosotros creemos que elegimos, pero que no elegimos, sino que lo hace nuestro inconsciente. Y en esto, por supuesto, estoy pensando en estos acontecimientos que pasan en el mundo, ¿no? Como lo que pasó en México. Digo, una cosa muy llamativa, ¿no? Que los acontecimientos también se vayan repitiendo cada tantos años. En este caso, este terremoto que hubo en México, ¿no? Con epicentro en Puebla, que fue en una fecha determinada, el día 19 de septiembre, cuando el 19 de septiembre, hace 32 años, veíamos por televisión todo lo que pasaba en el año 85, lo que pasaba en México con este mega terremoto que ocurrió en el DF, y ahora vuelve a pasar lo mismo 32 años después. Yo digo que así como existen estos acontecimientos que se repiten, también se repiten los acontecimientos individuales. Es decir, se repiten y hay un sentido por lo cual se repiten. Evidentemente ese sentido, según mi experiencia, tiene que ser y tiene que ver con las cosas no dichas, con las cosas que no pudimos expresar. ¿Cuándo no podemos decir cosas? ¿Cuándo no podemos expresar lo que sentimos y es muy importante y es vital para nosotros? Evidentemente, la madre naturaleza lo tiene que decir de alguna manera. Nuestro inconsciente lo tiene que decir de alguna manera, a nivel de nuestros acontecimientos, a nivel de nuestras experiencias individuales también,
y por supuesto a nivel de nuestras enfermedades. Hemos hecho, o he hecho mejor dicho, un cierto, o he planteado un cierto panorama. Por supuesto que hay que ahondar muchísimo más científicamente en conocer mucho mejor cómo funciona el cuadro conflictual de estrés de cada individuo, poder ahondar mucho mejor y especificar mucho mejor cómo es que funciona la enfermedad como fase de adaptación. Por supuesto faltan muchas más cosas, ¿no? Bueno, esta es la primera conferencia, pero para que podamos entender así en forma muy sencilla. Cuando una persona comprende por qué y para qué se enferma y entiende cuál es el sentido biológico de su enfermedad, entiende, ahora comprende, incluso científicamente comprende por esa relación de datos que hace, comprende, ahora le resuena interiormente, porque es algo que todos percibimos, lo que pasa es que no lo podemos expresar. Pero esa persona comprende, ahora le resuena interiormente la información que ha recibido en relación con su enfermedad. Es decir, descubrir el sentido de las enfermedades es evidentemente la clave para que nosotros podamos liberarnos de esas ataduras que todos tenemos en relación con las enfermedades. Es importante comprender algo esencial. Para nuestro cerebro, el cerebro se maneja con una estadística que es implacable. El ser humano también se maneja con una estadística. La estadística del ser humano, podríamos decir que no es muy concreta, de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Y de acuerdo a lo que he visto de las consultas. Pero el ser humano dice que la causa de muerte más frecuente y común son los accidentes de tránsito, el tabaquismo, el alcoholismo. Pero para nuestro cerebro se maneja con otra estadística que para mí es implacable. Para nuestro cerebro la causa de muerte más frecuente y común fue y lo seguirá siendo el agotamiento físico o psíquico en la naturaleza. Animal que está agotado físicamente en la naturaleza, evidentemente es presa del predador. El ser humano muchas veces también es presa del predador. Y cuando digo predador me refiero a lo que uno cree, a que uno es víctima de nuestros propios conocimientos, somos víctimas de nuestros propios conocimientos, y eso es lo que va a determinar, o lo que puede determinar en gran parte, la sanación de una persona. De saber que hay otros acontecimientos, digamos, o mejor dicho, que hay otra información que es mucho más coherente para poder comprender el mecanismo de la enfermedad. Bien, bueno, no sé si ya estamos en la hora, podemos ir a las preguntas. Bueno, los conflictos que están relacionados directamente con la sangre, el clan familiar. Cuando aparecen enfermedades autoinmunes, lo autoinmune es porque desde el punto de vista de leyes biológicas que están bien establecidas y que han estudiado todo lo que tiene que ver con estas enfermedades autoinmunes, se relacionan con conflictos biológicos que tienen una relación directa con la sangre, la necesidad de ciertas personas en relación con la sangre, la familia. Es la simbología. Es lo que encontramos muchas veces cuando ciertas personas tienen enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el Hashimoto, o por ejemplo el lupus. Por ejemplo, para enfermedades como el lupus autoinmunes vemos que hay personas que viven conflictos en relación con desvalorización sobre todas las cosas, desvalorización en relación con el clan de sangre, el clan de la familia. A esa desvalorización se le suma una necesidad sobre todas las cosas en este tipo de enfermedades de protección. Se vale decir, tenemos lupus, conflicto de separación, conflicto de desvalorización, conflicto de falta de protección y conflicto también de mancilla y deshonra. Ahí tenemos 4 conflictos, 4 combinaciones que hace que el cerebro dé una respuesta biológica.
no puede mandar un síntoma por cada uno de esos conflictos, sino que esa persona cuando vive ese conflicto de desvalorización en relación con la sangre, la familia, en donde se le suma la noción de separación, de falta de protección como telón de fondo, la falta de protección para las personas que tienen lupus, la falta de protección de la sangre, la falta de protección familiar, siendo que un familiar necesita la protección de su familia o bien ese familiar necesita proteger a su familia y se desvaloriza porque siente que no puede proteger a su familia, lo cual se siente separada al mismo tiempo de su familia. Surge la necesidad de la protección de la sangre. Por ahí hay que buscar el conflicto, no sé cuál será el conflicto específico, pero esta es la base para que esa persona pueda comprender por qué aparece el lupus como una fase de adaptación a ese tipo de conflictos. Bueno, cuando una persona tiene miedo a la locura, es muy raro que se vaya a volver loco, es decir, porque es consciente. De hecho, las personas, nosotros en descodificación biológica a esto le llamamos constelaciones cerebrales. Es decir, si bien podríamos dar el ejemplo del lobo chalado, dicho en mexicano, lobo loco, es el lobo, digamos, que está adaptado a ciertas contingencias o desavenencias desde hace mucho tiempo. Es un lobo que ha sufrido la pérdida de territorio, siendo que es el lobo loco del grupo. Hay un líder que es el lobo líder, que es el único que tiene derecho de pernada con todas las hembras. El lobo líder sufre enfrentamientos con otros lobos porque tiene que defender el territorio. Y el lobo líder sí que tiene derecho de reproducción, derecho de pernada con todas las lobas, pero los otros lobos comunes no tienen ese derecho, por eso todos los lobos comunes sufren un conflicto de pérdida de territorio. Entonces todos los lobos comunes no pueden ni siquiera levantar la cola, porque eso significaría simbólicamente darle un mensaje al lobo líder. El lobo líder observa la cola de todos los lobos comunes y la cola tiene que permanecer siempre paja, cacha. El único que puede levantar la cola es el lobo loco, el lobo chalado. Con esto no estoy diciendo que la persona que me pregunta está loca o se va a volver loca. Estoy dando un ejemplo para que se pueda comprender cómo podemos interpretar la locura. Porque comprendiendo esto podemos dejar de tener miedo a volverse loco. Entonces, el hecho, el lobo chalado, el lobo loco, es el único que está preparado para defender el territorio en el caso de que el lobo líder lo maten. En el caso de una lucha y un combate, al lobo líder lo pueden matar. Entonces, ¿quién tiene que hacerse cargo, en este caso, de todos los lobos? ¿Quién pasa al frente para ser lobo líder? En este caso, quien pasa al frente sería, en este caso, el lobo chalado. Ahora, ¿por qué los otros lobos comunes no pasarían al frente para hacerse cargo de todos los lobos? Ninguno de esos lobos se animaría a hacerse cargo de pasar al frente para poder dominar ahora a todos los lobos. Precisamente porque al vivir este conflicto que tienen de territorio, de pérdida de territorio, lo que pasa a nivel natural, biológico, es que la pérdida de territorio lo que hace es ulcerar inconscientemente todo lo que son las arterias coronarias. Básicamente, ese sería el motivo por el cual los lobos comunes saben inconscientemente que entrarían en un peligro si se hicieran cargo, pasarían al frente para dominar. No lo hacen porque inconscientemente hay un programa de preservación que les dice no. El único que puede hacerse cargo en este caso es el lobo loco, el lobo chalado, porque ha pasado ya varios conflictos de pérdida de territorio y obviamente pasó tantas cosas en su vida, ¿no es cierto?, que tiene un funcionamiento cerebral distinto. Por lo tanto, es el único que podría hacerse cargo de ahora ser el líder, momentáneamente hasta que aparezca otro lobo, ¿no es cierto? Pero él es el único que puede afrontar ciertas cuestiones que ninguno de los lobos podría afrontar. Y lo mismo pasa con las personas. Aparecen los locos en este mundo, que gracias a los locos podemos trascender. Si no fuera por los locos, entonces se perdería un poco el equilibrio, ¿no?, en relación con los cambios
De hecho, hemos experimentado varios cambios en nuestra tierra gracias a ciertos locos que han aparecido y que, bueno, y que gracias a esos locos que se animaron a hacer cosas que otros no se animaban, que pudimos imitarlos y de esa manera pasamos a otro estado de conciencia. Pero el miedo a volverse loco es un conflicto que no hace que una persona se vaya a volver loco. O sea, habría que ver de dónde viene ese miedo a volverse loco. Puede ser un programa y por supuesto esa persona puede estar programada porque de alguna manera, a partir de algún acontecimiento que ha vivido, que le puede haber sido traumático, quedó con ese miedo de volverse loco. Quizás a lo mejor por la información que recibe, quizás a lo mejor porque leyó algún artículo, o porque vio algún video, o porque a lo mejor le han dicho que podría volverse loco, o a lo mejor hay un programa en esa familia que dice que estar loco es algo insensato y que eso podría... Sé que hay personas que tienen miedo a agredir, por ejemplo. Hay personas que tienen miedo a volverse loca, personas que tienen miedo a agredir, personas que tienen miedo a hacer daños a otras, y generalmente en la mayoría de los casos, en un 99,9%, según mi experiencia de las personas que me han dicho y que me han hablado sobre esos miedos, generalmente en el mayor porcentaje no se vuelve loca la persona. Sí, podría ser parestesia, eso es muy común, hay que ver en qué circunstancias se duermen las manos o los pies. Si es durmiendo, bueno, es algo muy normal, es muy natural, pero si es una especie de parestesia, que es el adormecimiento de las manos o de los pies, cuando no estamos durmiendo, hay que buscar conflictos que obviamente si todavía sigue estando el síntoma, hay que buscar si todavía esa persona no está conectada a una emoción específica. Esa emoción puede tener que ver con el padre, simbológicamente las manos representan al padre. Cuando hay adormecimiento de las manos, puede ser que esa persona esté viviendo conflictos en relación con miedo a perder algo a la distancia, en el sentido de que siente que no puede controlar algo. Yo diría que busque por ahí, que busque un conflicto en relación con el padre, que busque un conflicto como simbología del padre, pero sobre todas las cosas, algo que siente que no puede controlar a la distancia, una cierta tensión que tiene que ver con algo que se le va fuera de las manos, algo que sería peligroso tener en las manos. Hay que buscar esa simbología porque nuestro inconsciente la señal la hace pasar por donde sea. Aunque para la mente sean datos que no son demasiado serios, para nuestro subconsciente es serio. Y por eso hace pasar el mensaje en nuestro cerebro por el cuerpo, y si lo hace por las manos, es porque las manos es la parte simbólica del conflicto. Si hablamos de adormecimientos, hay que buscar conflictos en relación con la necesidad de controlar. Y por supuesto las manos están en el lenguaje característico de una persona que dice internamente o que habla internamente sobre su padre. Entonces, bueno, hay que buscarlo por ahí. De acuerdo a mi experiencia, cuando un niño tiene leucemia, lo que buscamos es desde ya un conflicto de falta de protección sobre todas las cosas, pero sobre todo una profunda y gran desvalorización global de sí mismo en términos estructurales. Yo doy un ejemplo para que se pueda comprender. Un niño de pronto tiene leucemia y de pronto tiene 4 años, sus padres no saben por qué tiene leucemia, es diagnosticado con leucemia, vemos que puede aparecer como síntomas alguna fiebre, fiebres reiteradas, puede ser este caso, pero nadie sabe qué es lo que pasa. Lo que hay que buscar es un conflicto de profunda desvalorización, con una noción de falta de protección desde ya. Hay que ver si no hay una relación con su madre, puede ser una madre que de pronto no está con su hijo porque encontró un nuevo trabajo
y de pronto ese hijo es muy sensible, estaba acostumbrado a la protección de su madre. Cuando hablamos de protección de la sangre, siempre hablamos de este tipo de síntomas, porque siempre está como simbología la sangre de la familia. Entonces, puede ser de que se haya vivido algún acontecimiento en el que ese niño, muy sensible, muy desvalorizado estructuralmente, no sienta que con su madre podía tener más libertad. Y ahora que no está su madre, por diferentes circunstancias, ese niño ahora no siente tanta libertad. Se desvaloriza por esa libertad que siente que no tiene, y entonces la libertad representa el aparato respiratorio, por ejemplo, representa la libertad y la seguridad. Pero también la libertad, la falta de libertad, con una noción de falta de protección, con un profundo conflicto de desvalorización, hace que se produzca el síntoma de la leucemia. La leucemia es la fase de reparación de una anemia. Por lo tanto, ese niño antes tenía una anemia. Después aparece la leucemia para reparar la anemia. Entonces, si tenía anemia, hay que ver si no hubo una necesidad de transportar eso. Y transportar la sangre, ¿qué significa? Lo que hay que buscar es lo siguiente: si esa madre durante el embarazo o antes del embarazo ha tenido una necesidad de transportar a alguien de su familia, o puede ser transportar a alguien al clan familiar, es decir, puede ser a la distancia inclusive. Si una mujer quiere transportar, por ejemplo, a su marido a donde ella vive, porque el marido trabaja afuera, ella sufre porque siente que si no tiene a su marido se va a sentir desprotegida. Entonces, la necesidad es transportar la sangre. Cuando aparece esa necesidad, hay estrés, si es que no se cubre la necesidad. Y entonces aparece un estado, puede ser que eso, al no decirlo y al no expresarlo, pase a la sucursal. Es decir, es algo que se puede transmitir genéticamente. Y quizás a una cierta edad ese niño desencadena un programa de adaptación, un conflicto que no le pertenece, que tiene que ver probablemente con su madre, y que nos habla este conflicto de una necesidad de protección, que es la sangre, proteger la sangre, de una profunda desvalorización y obviamente en términos estructurales. Por ahí tendría que buscar, porque ese niño lo que ha hecho es desencadenar una leucemia porque algún acontecimiento ha ocurrido en la familia que probablemente tenga que ver con la madre. Entonces él recuerda inconscientemente algo que ya tiene en su subconsciente, pero que no le pertenece, sino que es un conflicto que vivió su madre. Eh, sí, puede tener que ver. Hay que ver si tiene una relación directa. Lo que sí podría decir que las hemorragias que son abundantes nos hablan, otra vez la sangre, ¿no? Si hay una hemorragia abundante, evidentemente nos está hablando de un conflicto emocional que tiene que ver con tratar de eliminar lo sucio de la sangre o la sangre sucia de la familia. Hay que ver si en momentos en que ella vivió ese tipo de acontecimientos no estaba como telón de fondo la familia, el clan, la sangre. La necesidad de eliminar la sangre sucia de la familia lleva implícito sangres abundantes. Aparece una metrorragia porque el inconsciente busca de esa manera, a través de ese síntoma, eliminar la sangre sucia de la familia. Entonces se necesita la mayor cantidad de sangre para eliminar las impurezas. Hay que ver si esta persona que está preocupada por esta necesidad no ha vivido esa situación de sentirse impura en momentos en que ha perdido probablemente a su niño hace 7 años atrás. Si puede tener una relación en este aspecto, sí, claro que sí. Entonces aparece una metrorragia. Otra de las cuestiones por la cual puede aparecer una metrorragia
es porque probablemente a lo mejor esté resintiendo alguna emoción en relación con me chupan la sangre. Siento que mi familia me chupa la sangre. Entonces, la forma de solucionar ese conflicto de estrés psicológico es mostrar la sangre en abundancia. Entonces, por un lado hay que buscar si no ha vivido un hecho donde se ha sentido impura por este tipo de acontecimientos, y por otro lado hay que ver que si siguen las hemorragias es porque todavía sigue conectada esa emoción. Si sigue conectada esa emoción, hay que ver si no está diciendo, si no puede decir algo, está condenada a no decirlo, y se lo guarda, y entonces sigue resintiendo la misma emoción que se codificó en algún momento, y ahora lo que pasa es que es una adaptación. Lo que probablemente hayas vivido como estrés, esto puede tener que ver con la infancia, es el hecho de haber admirado en algún momento a tu padre. La admiración al padre tiene una relación con el astigmatismo. Cuando dejamos de admirar a alguien, de hecho la palabra admirar, mirar, significa ver, observar, contemplar con la mirada. Cuando dejamos de admirar a alguien, sufrimos, sufrimos en silencio, sea porque a lo mejor vivió algún acontecimiento en la infancia en relación con su padre, probablemente haya pasado algo en la familia, en donde ella perdió la admiración de su padre, ella lo admiraba a su padre y algo pasó, no sé específicamente lo que pasó, puede haber sido algún acontecimiento que ella ha sufrido de niña en relación con su padre, puede haber sido el engaño de su padre a su madre, pero ella perdió la admiración por su padre y después lo que hace en su vida es resentir una y otra vez la misma emoción original, la que se codificó en algún momento. Entonces aparece una necesidad de admirar a una persona. Prepara un ambiente emocional para su vida para encontrarse con su padre simbólico. Puede ser una pareja. Entonces comienza la admiración nuevamente. Y en algún momento ocurre algo y vuelve a experimentar la misma emoción. Y ahora deja de admirar a esta pareja, sea por el conflicto que sea. Cuando se cae del pedestal una figura simbólica importante para nuestras vidas como el padre, porque los ojos representan al padre, entonces aparece el astigmatismo. El astigmatismo soluciona un conflicto de admiración. ¿Qué significa? Que el sufrimiento de la persona, lo que sufre es que quisiera admirar pero no puede admirar. La necesidad de querer admirar a una persona y no poder admirar por lo que pasó. Puede haber sido cualquier tipo de acontecimientos. Entonces Annie tiene que ver si hoy no está conviviendo o a lo mejor tiene relación con alguna persona o ha sufrido y todavía no lo pudo superar, aparece la solución biológica de supervivencia que es el astigmatismo. ¿No es cierto? Que cuando se cae el pedestal, la figura del padre. Se cae del pedestal y entonces queda el sufrimiento internamente, todavía no se expresa, todavía no se dice y todavía no se puede relacionar el astigmatismo con la caída, la falta de, la caída del pedestal de su padre en principio y después la caída del pedestal de otra persona. ¿Mm? Bueno, tendría que hablar con su madre y preguntarle cómo fue el embarazo, cómo fue el embarazo y el parto. Porque si durante el parto su madre, en el caso que haya sido, por ejemplo, el parto por cesárea o por parto inducido, es muy frecuente que cuando no se cubren necesidades naturales en el momento del parto, como por ejemplo un niño tendría que nacer en forma natural, no por cesárea, originalmente es así. Obviamente que hoy por hoy hay muchas cesáreas, parto inducido, no sé, porque la supervivencia nos ajusta a eso, y las condiciones de nuestro ambiente y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero en realidad, naturalmente, en la biología, nuestro cerebro tiene registrado que cuando
cuando vivimos experiencias traumáticas en relación con la cesárea, en la cesárea un bebé no hace fuerza para nacer. El primer impulso, el incentivo, el estímulo original no está, no se experimentó, porque hubo una cesárea. El niño no puede hacer cosas por sí mismo para nacer. No tiene registrado en su inconsciente el primer estímulo. Al no tener registrado el primer estímulo, no está la experiencia. Al no estar la experiencia en su inconsciente, eso va a generar o puede generar un comportamiento, por ejemplo, como estos. Es decir, por ejemplo, empezar las cosas, no terminarlas. Por ejemplo, empezar las cosas y no terminarlas puede ser un comportamiento inconsciente que puede tener que ver con un parto inducido, un tanto traumático, o puede ser con la cesárea. Entonces tendría que preguntar, si es que tiene la posibilidad o acceso a esa información, de hablar con su madre, preguntar cómo fue y cómo fue el parto para que pueda recibir esa información y que pueda relacionar esto que yo le digo, ¿no es cierto? Si no está registrado ese esfuerzo en el nacimiento, el comportamiento va a ser incluso, o puede llevar a esa persona a no disfrutar del fruto de su trabajo, precisamente porque no tiene registrado el primer estímulo. Y, de hecho, por supuesto, no terminar las cosas, empezar, no terminarlas, eso nos puede hablar de ese tipo de conflictos. Todos los problemas de piel, cuando salen urticarias o sale psoriasis o puede salir eczemas o cualquier tipo de enfermedad de piel, siempre responde a la necesidad de contacto. El contacto nos otorga protección y seguridad. De hecho, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Cuando un bebé nace, está en contacto con la madre piel a piel. No pijama a pijama, piel a piel. Y los sensores de la piel le envían un mensaje al cerebro. De hecho, cuando ocurre esto, el bebé siente protección y seguridad, solo porque está en contacto piel a piel con su madre. Si no tiene registrado el primer contacto fundamental de piel a piel, porque por ahí se lo llevan al bebé a la incubadora y pasan 4 días y después está en contacto con la madre, cuando a ese niño lo llevan después de 4 días y lo llevan con la madre, cuando entra en contacto con la madre dispara el famoso sarpullido o alguna otra enfermedad de la piel. Eso es muy natural. De hecho, si aparecen enfermedades de piel, o por ejemplo aparecen herpes, que tiene que ver con la piel, desde ya que tenemos que buscar un conflicto de separación. Los conflictos de separación llevan implícito la necesidad de contacto o el rechazo de contacto. La necesidad de contacto y el rechazo de contacto es lo mismo para nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente no discrimina el rechazo de contacto o la necesidad de contacto. Es un conflicto de separación. Entonces, había que ver si no vivió un conflicto de separación. Ya tiene el programa y todos los conflictos que viva en su vida los va a vivir de esa manera, siempre en términos de separación. Si hablamos de herpes, no sé, si vamos a suponer que el herpes, no sé dónde le sale el herpes, me gustaría saber en qué parte localizada tiene el herpes para poder decirlo más específicamente. Bien, si es en la parte genital en donde sale el herpes, es evidente que el herpes aparece, cuando aparece el síntoma, si es que lo tiene todavía el síntoma y sigue apareciendo, es evidente que cada vez que ella entra en contacto con esa zona localizada, con la persona de la cual ella quiere estar en contacto, ya tiene el conflicto de separación. En la fase activa, cuando no hay síntomas de herpes, no está el herpes, lo que no significa que el conflicto esté superado. El conflicto sigue a nivel inconsciente. Cuando se vive el conflicto de separación, en este caso de esa zona genital, cuando entra en contacto deseado, soluciona un conflicto de separación, soluciona un conflicto de contacto y aparece la reparación, que es el herpes. Ella debiera preguntarse, ¿en qué momentos aparece el herpes? Ojo, puede ser por el contacto con una persona, el contacto deseado con una persona, haber estado separado, sentirse separada de esa persona y no poder expresar y no poder decir lo que se siente. Y de pronto puede que ahora sí está en contacto nuevamente con esta persona. Ojo, el contacto puede ser físico o puede ser metafórico. Con el solo hecho que ella sepa que va a estar nuevamente en contacto con una persona, ya el cerebro puede
adaptar en fase de reparación con un herpes. Entonces el herpes es la fase de reparación que sobreviene después de resentir un conflicto de separación en el que la persona quiere estar en contacto con alguien, sobre todo en esa zona localizada, que es la parte más placentera para la persona, lo está diciendo el síntoma, y es por eso que el herpes aparece después como un recuerdo de lo que pasó. Lo que se sino que lo que viaja en los genes es la información, son los conflictos nuevamente no resueltos de nuestros padres, de nuestros ancestros, que no ha tenido una solución satisfactoria en ese momento. Alguien del clan familiar lo va a tener que resolver. En este caso, la transmisión se puede realizar genéticamente, es decir, los programas viajan a nivel de nuestros genes, lo podemos desencadenar o no. De pronto, no es que estamos... Es muy normal que cuando vamos a un médico nos dicen, atención porque usted en cualquier momento puede desencadenar una determinada patología porque ya genéticamente en su familia hubo Alzheimer. Eso no significa que esa persona va a tener Alzheimer, salvo que si esa persona tiene el programa y lo desencadena y que tiene que vivir una serie de conflictos relacionados con el Alzheimer que tienen que ver con lo siguiente. El Alzheimer es un conflicto de separación, desgarro de la tierra, o sea, hablamos de conflictos de pérdidas de territorio, al mismo tiempo separación y al mismo tiempo un gran sufrimiento por no ser reconocido. Me imagino a los inmigrantes que de pronto se tuvieron que venir de otros países a la Argentina y de pronto no pudieron expresar ese desgarro que han sentido en ese exilio, de tener que exiliarse de un país por las guerras o cualquier otro acontecimiento y tener que venir a otro país, a otro territorio, tener que tirar en el mar, por ejemplo, cuerpos, porque la gente moría en el mar en esa travesía, separarse del territorio, tirar en el mar, por ejemplo, a los seres queridos, llegar a un nuevo territorio y en este nuevo territorio vivir otros conflictos de separación ya y pérdidas de territorio. Uno quiere volver al lugar de origen, pero ya a uno ya no lo conocen más. Entonces, ahí está el cóctel, digamos, ¿no? Es, por ejemplo, una mujer que de pronto vive en una ciudad, en un pueblo, se casa, se va a otro lugar, de pronto en ese otro lugar se separa, quiere volver al lugar de origen, pero resulta ser que ahora nadie conoce a esa persona, entonces hay un estrés, ¿no es cierto? Uno quiere volver atrás, el tiempo atrás y no puede, entonces se genera ese conflicto y aparecen esos vacíos corticales, ¿no es cierto? Que con falta de memoria, yo que la memoria no se pierde, sino que se bloquea, de esa persona a ciertos integrantes del clan, lo más probable es que no los recuerde, a veces sí, a veces no, pero lo que sí tienen claro la persona que tiene este síntoma es que sí se puede acordar de acontecimientos pasados. Por ahí a veces no puede relacionar los datos o a veces no puede relacionar a la imagen de una persona con el nombre. Hay que ver qué tipo de Alzheimer, pero o directamente la persona no conoce a algún integrante de la familia. Quizás a otros integrantes sí conoce, pero quizás a un integrante en particular no conoce. Quien sufre no es el que tiene el Alzheimer, sino que los que sufren son los integrantes del clan familiar. Yo digo que hay que explorar, hay que investigar, no hay que abrir un poco más la cabeza, hay que estar atentos y sobre todas las cosas actuar, dar un primer paso. El mundo es un misterio y gracias a ese misterio podemos explorar y podemos investigar. Si el ser humano no hubiese investigado y no hubiese explorado, nunca nos hubiésemos desplazado, nunca hubiésemos generado un movimiento. Entonces yo digo que el movimiento es muy importante. Entre hacer y no hacer, pienso que siempre hay que hacer. Ante la duda, pienso que hay que preguntar, hay que investigar, hay que sobre todas las cosas
pasar al acto cuando recibimos una información. Pasar al acto significa realmente, de acuerdo a mi experiencia, lo que yo he vivido con mis consultantes, hacer algo que muchas veces a uno le dificultaría hacerlo, que son esas decisiones que uno a veces tiene que tomar para hacer el cambio. Y a veces ciertas decisiones pueden que no les caiga bien a ciertas personas del clan familiar, eso es muy normal, pero digo que cuando una persona viene a descodificar, se produce un cambio y en ese momento toda la familia comienza a cambiar. Yo digo que lo bueno siempre viene después de la decodificación. Entonces no hay que tener miedo, hay que tratar de relacionar las cosas, no creer todo lo que nos dicen, sobre todo los medios oficiales y bueno, lo que ya sabemos, que estamos bombardeados permanentemente por información falsa, hay que, digo yo, estar bien atentos a esto y sobre todas las cosas confiar en la voz de la verdad interna, que es lo que nos dice claramente y lo que nos guía claramente en la coherencia, que nos puede indicar qué es el caos, qué es la confusión, o qué es lo maligno o lo benigno. Yo creo que la voz de la verdad interior es lo que tenemos que comenzar a fortalecer y dar un paso hacia adelante, dar un salto al vacío, a veces con los ojos vendados, para poder conseguir cambios. Entonces se sana, digo, el que quiere sanar tiene que querer sanar, saber que puede sanar porque para ahí recibe el conocimiento. Y sobre todas las cosas, aceptar la sanación, que es aceptar el cambio, ¿no es cierto?, que viene con un montón con un montón de movimientos de estructuras. Entonces, si uno está dispuesto a eso, entonces bienvenida la sanación. Muy bien, pues